Buenos días, mis amigos. Gracias por estar ahí nuevamente con nosotros en esto que es Tu Mañana, aunque ya inició, ya Oroski María, nuestro DJ estrella, pues se encargó pues de dar inicio al programa del día de hoy, junto al pastor Papolo, que nos colocó en las manos de Dios este fin de semana 6 de diciembre del año 2024, un programa lleno de informaciones. Vamos a tener con nosotros a Ingrid Natera y otros artistas en diferentes ramas, hablándonos de un importante evento que hay este fin de semana. Además de eso, tendremos a nuestro amigo José Calcaño, que viene con un emprendedor desde Samaná para hablarnos de un negocio que quieren poner o que ya está ahí, que quieren expandirlo, y eso es interesante. También vamos a hablar con nuestro amigo Juan Fermín, el abogado, el licenciado Juan Fermín, que viene a hablarnos de la intención casi marcada, casi ya lograda, aunque los senadores están negando y dicen que no, que los derechos adquiridos de los trabajadores están garantizados, que no van a permitir que eso se modifique, pero para mí es que quieren modificar otra cosa y nos están vendiendo, nos están poniendo a perder tiempo con la cesantía, porque los empresarios y los supuestos sindicalistas, que no representan a nadie ya, que lo único que hacen es representarse a sí mismos, porque son personas que están claramente aliados al poder. Todos esos sindicalistas, el Pepe Abreu, el de la CNTD, que nos están representando, tienen años en un sindicato que no hacen elecciones, que la mayoría de los trabajadores desconoce, y ellos son los que pelean año por año un aumento de salario, un acuerdo de aumento de salario, donde claramente siempre hay un acuerdo, porque el salario se ha quedado muy por debajo, no tan solo de la canasta familiar, sino de las ganancias que reciben los empresarios. Cuando usted ve que declaran todos los años, digo, ¿y de qué tú te quejabas? Entonces siempre que quieren reducir gastos y que quieren aumentar rentabilidad, siempre piensan en sus aliados, en sus socios más rentables, que son los empleados, ¿verdad? Pero vamos a esperar que por lo menos en eso se mantengan unidos los senadores del PRM y los diputados del PRM, porque al final tienen mayoría, y que no se equivoquen. Con esa situación. Y con Juan Fermín vamos a hablar de esos temas que son muy técnicos, y como Juan es un experto en materia laboral, pues él nos va a dar mejores explicaciones, señores. Reitero, hoy viernes, fin de semana, saludar a toda la gente que está ahí conectada con nosotros el día de hoy. Gracias por su sintonía. Oroski daba una información de que Pedro siempre vive con estos inventos para la provincia de Samaná. Habría que preguntar si Samaná necesitaba que fuesen declarados por un polo turístico, una provincia ecoturística, porque ya somos un polo turístico. ¿Qué significa eso? ¿Significa que vamos a estar más restringidos? ¿Que la densidad será menor? Porque ya con ser polo turístico y con que se cumpla la ley ambiental, porque oigan esto, Pedro Catrén insiste en que en el Senado, en el Congreso, se apruebe una ley declarando a Samaná ecoturística, además de ser un polo turístico. Entonces tiene controlado el Ministerio de Medio Ambiente al día de hoy, y ustedes saben lo que significa el Ministerio de Medio Ambiente. Por un lado, él se le vende como ambientalista, y por otro lado, es un negociante a través del Ministerio de Medio Ambiente. Para la gente que no maneja el tema, el director de Medio Ambiente es asistente de Pedro Catrén. Y todos ustedes saben, a simple vista, obvio, no tengo yo que venir a acusar a nadie de lo que está pasando en el tema de medio ambiente. Es un ataque brutal a la clara que tiene el medio ambiente. Y denunciaba aquí Pijín ayer todo lo que está ocurriendo en relación a los inversionistas y medio ambiente, que no le dejan tranquilo, mándenme tal cosa.
Solo falta que le tiren una foto. Entonces, ese Pedro Catrén salta con esta bobería de que declaren a Samaná provincia ecoturística. Eso le corresponde, por ejemplo, a provincias que no son polo turístico. Por ejemplo, Monteplata. Está muy bien que declaren a Monteplata ecoturística. Ahora, no sé qué significa eso en relación Pedernales. Pedernales no podría, o Pedernales ya es un polo turístico, Pedernales. Pedernales es un polo turístico, pero Puerto Plata es un polo turístico. No entra ahí, en ese... No necesita ser declarado ecoturístico. Bueno, Jarabacoa debe ser un ecoturístico, pero al final, ¿qué es lo que somos? Al final, ¿qué es lo que es un polo turístico? Porque los polos turísticos están sustentados en la sostenibilidad, en el cuidado del medio ambiente. Por lo regular, obligatoriamente tiene que ser ecoturístico para poder sostenerse en el tiempo. Ecoturístico no puede ser Santo Domingo, porque Santo Domingo, su infraestructura no tiene nada que ver con la naturaleza, tiene que ver con la modernidad, tiene que ver con la selva de cemento que significa. Y en función de eso, pues, se vende como un turismo de negocio, un turismo histórico. Pero Samaná ya era una provincia ecoturística, aunque no declarado en una ley. Entonces, vive perdiendo el tiempo en cosas que no le son de beneficio para la provincia, cuando sí hay cosas que debería él de ocuparse. Ayer, precisamente, aprobaron el presupuesto. Y yo vi a senadores diciendo, por ejemplo, el de la Romana, aunque es de la oposición, diciendo que a la Romana le habían entregado un presupuesto pírrico. ¿Será porque es de la oposición? El senador que está reclamando. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué los diputados no dicen cuánto le va a tocar en el presupuesto del 2025 a Samaná? ¿Cuánto tendremos? Porque así sabremos incluso si las obras que hay iniciadas las van a terminar, o si se van a hacer obras nuevas, o si vamos a poder presentar un proyecto responsable en torno a los problemas que tiene la provincia, los acueductos, el sistema sanitario de Samaná en muchísimos sitios que no tiene, y otras obras que se requieren aquí de impacto económico y social. En todos los sentidos se requieren obras grandes, macro, en la provincia de Samaná, un nuevo bulevar, por ejemplo, que nos acerque un poquito más a las galeras, un ferry para conectarnos con el este, un teleférico, las terrenas, Sánchez, que además de resolver un tema de transporte se convertiría en un atractivo turístico de orden mundial. Y no seguir inventando con ese sistema de transporte en la ciudad que no resuelve nada, que solamente gasta dinero. ¿Por qué no colocarlo aquí en Samaná? ¿Por qué no colocarlo aquí en las terrenas? O pudieran decir los odiosos que no es factible. ¿Cómo que no es factible? Al contrario, cumplimos con todas las características para tener un teleférico que nos comunique con Sánchez y desde ahí presentarle todas las bondades de la bahía. Al contrario, el teleférico de aquí sería mucho más atractivo que el de Puerto Plata, o igual de atractivo. ¿Por qué no hablamos de eso? Pedro Catrén se empeña en cambiarle el nombre al bulevar, pero no se ocupa del decreto. El decreto que está impidiendo que no tan solo se desarrollen las tierras del bulevar, sino que muchísima gente alrededor del bulevar, donde se mete en la parte urbana el bulevar, hoy no puedan sacar sus títulos y no puedan delindar y no puedan hacer negocio con sus terrenos. Se han empeñado y se han anclado en echar la culpa a Leonel Fernández porque aprobó ese decreto en ese momento necesario para poder definir qué era lo que se iba a hacer alrededor del bulevar y no arrabalizarlo sin control. Pero es un decreto que lo pudo derogar Danilo Medina y lo pudo haber derogado Luis Abinader al llegar al gobierno. Pero ¿quién le ha reclamado? Al contrario, Pedro Catrén está de acuerdo con que continuemos con esa limitante de 250 metros lineales alrededor, que si bien es cierto protege el bulevar, limita que propietarios, por ejemplo en la zona urbana, puedan al día de hoy hacer negocio
con sus tierras. Eso es incluso inconstitucional. Eso es hacer el derecho de propiedad. ¿Por qué no se ocupa eso Pedro Catrén? Lo que pasa es que Pedro Catrén es un senador de salón, de recibir comisiones, de viajar, pero no de representar a Samaná. Y si hiciera las dos cosas, nosotros estaríamos orgullosos, porque la verdad es que Pedro Catrén tiene toda la capacidad del mundo. Pero que nos digan cuál es el presupuesto. ¿Por qué no se atrevan a decir cuánto es el presupuesto para Samaná? Que lo digan. Pero no se atreven a decirlo. Declarar a Samaná como provincia ecoturística, como que eso le va a cambiar en algo. Bueno, lo que hay que cambiar es toda la dotación del medio ambiente y darle recursos al medio ambiente para que pueda enfrentar los delitos ambientales. Entonces él tiene a medio ambiente manga por hombro y por otro lado se está vendiendo de ambientalista declarando a Samaná ecoturística. Qué doble moral, la de estos políticos que se creen que en Samaná somos unos estúpidos y como ellos tienen maestrías, son doctores en derecho, creen que Samaná es un pueblo lleno de iletrados, que no entendemos qué es lo que realmente pasa con los controles de muchos ministerios aquí en Samaná. Qué barbaridad, señores. Señores, saludar a la gente que está ahí conectada con nosotros el día de hoy. Recordarle que tendremos varias intervenciones. Tendremos a nuestro amigo José Calcaño, que viene con un emprendedor que acaba de abrir una importante carnicería en Samaná y viene a dar informarnos. Y también tendremos con nosotros a nuestra amiga Ingrid Natera, una escritora de primer nivel, que incluso acabó de publicar un libro en la Feria del Libro y que le ha ido muy bien en ese sentido, y que tendrán un evento artístico y vienen a presentarlo este viernes. Y también tendremos con nosotros a nuestro amigo Juan Fermín Hernández, que viene a hablarnos de la intención de los empresarios de modificar el código laboral, pero sin embargo también de ir en contra pues de ese derecho adquirido que tienen los trabajadores de su cesantía. Si bien es cierto, yo creo que hay cosas que hay que modificar ahí, sobre todo eso que siempre he dicho. ¿Cómo es posible que después que tú tienes un tiempo en la empresa, tú tienes que hacer algo malo para que te den tu dinero? Si tú renuncias, no te dan tu dinero. Aunque tú tengas 5, 6 años, 7 años, donde existe acuerdos sindicales, por ejemplo, a veces hay acuerdos que no importa, después que tú tienes 3 años, te dan tu dinero. Yo recuerdo que trabajaba en Cortés Hermanos, precisamente. Cortés Hermanos de los chocolates, en la fábrica de chocolate que está en La Gómez, ahí con Villa Espesa, allá en Villa Juana, creo. Y hay un acuerdo sindical, porque existe un sindicato dentro de la empresa. Y después que tú tienes 3 años, si al final tú renuncias, hay que darte tu dinero. ¿Por qué no se modifica eso? Porque entonces eso forza a veces a los empleados a tener que quedarse por su liquidación, incluso hacer algo malo, a tener que comportarse mal después que ha tenido una jornada laboral, un histórico laboral en la empresa intachable, para poder reclamar su liquidación. Si renuncia, pierde tus derechos. Entonces, si te cancelan, te dan tu liquidación. ¿Qué locura es esa? Pero esos son acuerdos sindicales. Acuerdos sindicales con los supuestos representantes. Pero bueno, señores, ayer aprobaron 520 millones más en préstamos. Yo no sé hasta cuándo este pueblo va a seguir soportando esta situación. Que continúen hipotecando su futuro. Bueno, se aprobó el presupuesto. 1.600.000 millones de pesos. Y casi 400.000 millones de pesos serán de préstamos. De eso mismo. Entonces, ¿en qué que este país está gastando tanto dinero, señores? ¿En qué este país está gastando tanto dinero? Entonces no se ven las obras.
Tenemos un presupuesto ya por encima del billón de pesos. Miles de millones. Entonces, han aumentado los ingresos, pero sin embargo la inversión sigue siendo pírrica. El país no ha cambiado en estos últimos 4 años. ¿Dónde están metiendo todo ese dinero? ¿Dónde están metiendo todo ese dinero? Al llegar a este gobierno, el presupuesto creo que estaba en 900.000 millones. Y desde que este llegó lo subió a 1.200.000, luego 1.300.000, ahora a 1.600.000 millones de presupuesto. Y hay que decir que solo de eso, 350.000 van a ser sobre la base de préstamo. 1.300.000 serán de ingresos propios. Entonces, ¿cómo que este país no se puede manejar con todo ese ingreso? Fruto de lo que significa su economía. ¿En qué es que están invirtiendo el dinero? ¿Cómo lo están? Hablando de préstamos, señores, y de algo que debería de interesarnos a nosotros, sobre todo por la situación esto de los vertederos a cielos abiertos. Dice por aquí, vertedero de Duquesa cerrará con préstamo de 20 millones aprobado por el gobierno. En una sesión el martes, los diputados aprobaron 2 préstamos por 520 millones de dólares y parte de este dinero, específicamente 20 millones, se usarán para el cierre progresivo del vertedero de Duquesa. El financiamiento millonario gestionado a través de un acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial de España y el gobierno dominicano busca implementar un programa integral para la gestión de residuos sólidos, mitigando los impactos ambientales y sociales negativos de los vertederos a cielo abierto. El proyecto, que estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluye 3 componentes principales. El primero es el cierre del vertedero con un enfoque en Duquesa, cuya operación a cielo abierto ha sido motivo de preocupación por décadas debido a sus efectos en la salud pública y medio ambiente. El segundo componente abarca la construcción de rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, estaciones de transferencia y una celda auxiliar dentro del propio vertedero. Además, el préstamo prevé actividades para fortalecer la institucionalidad y promover la inclusión social con el fin de garantizar la sostenibilidad del programa. La pieza aprobada por los diputados establece que entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo BIC y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, cofinanciarán parte del proyecto. ¿Por qué traigo este tema a colación? Bueno, ustedes saben que se estuvo hablando por muchísimo tiempo y se está hablando aún en este momento de la construcción, que está en fase ya de terminación, pues 2 centros de transferencia aquí en Samaná. Un centro de transferencia aquí en Las Terrenas y otro centro de transferencia en Santa Bárbara. El de Las Terrenas manejaría la basura de Las Terrenas propiamente y del Limón. Y el vertedero o el centro de transferencia de Santa Bárbara pues manejaría los residuos sólidos, que así que le gusta a mucha gente que le llamen, no le gusta que le llamen basura, porque se confunden y piensan que la basura es un término negativo. Pero cuando lo tienen en sus casas, antes de encetarlo, antes de comerse lo que trae la basura, pues hasta ese momento no es basura. Es basura cuando la echan al zafacón. Y ya eso no es basura, eso es oportunidad, eso es riqueza. Entonces, reitero, el centro de transferencia de Santa Bárbara manejaría los residuos sólidos de Santa Bárbara propiamente, los de Arroyo Barril y los de Las Galeras. Pero eso necesita un destino final. Y el destino final sería el centro de valorización, la industria de la basura, que estaría colocándose en Sánchez, Samaná, y que ha recibido la negativa de muchísima gente que se quiere oponer a todo. A Sánchez hace muchísimo tiempo que no se le escucha que llegue nada, y cuando suele llegar algo, cuando suelen avisar que va a llegar algo, entonces se oponen. Y no hay moral, reitero, en Sánchez para oponerse a una industria de la basura, porque ellos tienen un vertedero a cielo abierto del cual no están sacando ningún beneficio, no están reciclando nada y está contaminando directamente la bahía. Y lógicamente, esa industria de la basura, que no ha sido tratado de la manera responsable como debió de ser tratado desde el principio por el gobierno,
por el gobierno, porque eso es un programa del gobierno, no de una empresa privada. La empresa privada se han visto motivada a invertir en esto por el incentivo que eso significa y por las ganancias que eso significa. Entonces, yo no sé cómo mucha gente entiende que una empresa va a venir a invertir 100 millones de dólares para tener un relleno sanitario simplemente para botar basura. De alguna forma hay que valorizar esa basura. Y si se valoriza esa basura, lógicamente la basura no se va a caer ahí. Tiene que ser transformada. Y si tiene que ser transformada, no vamos a tener un vertedero, vamos a tener una industria de la basura en Sánchez. Y espero que eso siga en pie. Y estoy totalmente de acuerdo en que se construya ahí en el Chicharrón. Porque a veces hay que estar por encima de lo que piensa muchísima gente, que a veces desconoce en el momento los beneficios de una inversión, simplemente porque el nombre, el ruido, le parece negativo. Le parece negativo. Al final tendrá que ser construido. Incluso el alcalde de Las Terrenas dice que es parte de este proyecto, porque son las 6 alcaldías que estarían resolviendo un problema de raíz. Las 6 alcaldías estarían cerrando sus vertederos y estarían llevándolo a un solo lugar para que de ese lugar entonces se empiece a valorizar la basura, a reciclar, a reutilizar, a sacarle dinero a los residuos sólidos que se producen en Samaná y en María Trinidad Sánchez. Y con lo que quede, entonces producirían casi 10 megas de energía limpia que la necesita Samaná para su estabilidad. Y nos estamos oponiendo a esto. Y son de las cosas. ¿Por qué Pedro Catrén no habla de eso? ¿Por qué Pedro Catrén no le hace entender? No le hace entender que cerrar los vertederos en Samaná es precisamente declarar a Samaná libre de basura. Por lógica, le podríamos llamar una provincia ecoturística. ¿Por qué no habla de eso, Pedro? Háblate de eso, Pedro, que tú estás muy de acuerdo. Y usted vino con el anterior ministro de Medio Ambiente ahí a los terrenos donde se estaría construyendo ese centro de revalorización. Habla de eso, impulsa eso. Ayuda a través de los líderes locales a que no se opongan a algo tan positivo para toda la provincia y sobre todo para toda la región. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque hay una doble moral, porque tienen miedo de decirle la verdad a la gente, porque tienen miedo de perder simpatías políticas, porque el populismo no va a joder a todo y no va a permitir que nos desarrollemos de buena forma. Y decía que el alcalde de Las Terrenas dice que le da pena no contar con los terrenos en Las Terrenas para colocar esa industria. Porque al final, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el valor que le sacamos al vertedero de aquí? Ninguno. Estarlo pisoteando, destruyendo una montaña para rellenar y tapar basura. Al final, ¿qué se produce? El lixiviado que llega al mar, a los ríos y contamina. Y mientras tanto estamos destruyendo capa vegetal. ¿Con qué ustedes creen que se rellena la basura? ¿Es con agua? ¿Con saliva? No. Destruyen montañas para rellenarlo. Entonces eso es sostenible, eso no es contaminante. Y Sánchez tiene un vertedero en plena bahía, un vertedero a cielo abierto, contaminando todo un sector. Y reitero, toda la bahía, todo ese lixiviado yendo directamente. Que si hubiese responsabilidad Sánchez, habría que declararlo en emergencia ambiental por los daños ocasionados precisamente por la irresponsabilidad de todos los gobiernos locales que han pasado por Sánchez, que siguen contaminando al municipio. Y al día de hoy Sánchez no cuenta con drenaje sanitario. Uno de los municipios más viejos que tiene el país y no tiene drenaje sanitario. Sus aguas no son tratadas. ¿Y a dónde van todas esas aguas contaminadas? A la bahía. ¿Y qué es la bahía? La industria de Sánchez, que cada vez da menos peces, que cada vez da menos camarones. Pero no encontramos voces que hablen de eso. Encontramos voces que se oponen simplemente por oponerse y por estar en contra de algunas personas o de un sector. Ahí encontramos gente inteligente, gente pensante, que se atreve a oponerse a la industrialización de la basura.
Cuando ese es el paso que han dado todos los países del mundo para convertir la basura en una oportunidad y que deje de ser un problema. Pero todavía hay que luchar con muchísimas opiniones ignorantes de muchísima gente. Hay que dejarle de preguntar a la gente y tomar decisiones, a veces por encima de lo que desconocen. Porque para eso se nombran ustedes, para eso se eligen, para eso las instituciones. No para que estén preguntando y buscando legitimidad donde no la hay. Porque ¿qué legitimidad hay en la ignorancia? ¿Qué legitimidad hay en la ignorancia? Que se te niegan a veces a cosas que desconocen. Que se te niegan a cosas que desconocen. Por ejemplo, contaba Orozki que una vez iba a hacer una carretera. Había un arquitecto que iba a hacer una carretera. ¿Por dónde era, Orozki? Aquí en Las Terrenas. Por Puerto Plaza. Una carretera paralela a la que existe hoy, que hubiese sido la solución al día de hoy. Una calle de servicios para que no tendríamos que estar utilizando el malecón como lugar de trasiego de mercancías y materiales. Pero no dejamos eso, como existe en todas partes. Una zona de servicio. ¿Ustedes se imaginan que al día de hoy hubiese habido una carretera paralela a la carretera de Las Ballenas o a la carretera Punta Popi de servicio, que todo lo que tenga que ver con trasiego de mercancía, movimiento de materiales, se haga de la parte de atrás y no afecte la parte turística? Y había que preguntarle a nadie sobre eso. Eso era claramente desarrollo, eso era claramente proyectar Las Terrenas en el tiempo. Pero se pusieron a preguntarle, según lo que me dicen, y mucha gente se opuso a eso. Pero mucha gente se opuso porque desconocía el beneficio a futuro de eso. Entonces hay que preguntarle a veces a la gente lo necesario. A la gente a veces hay que darle la sorpresa. Pero mira, yo pensaba que esto iba a ser más negativo y mira lo beneficioso que es. Porque quien conoce de proyecciones es aquel que ha estudiado, que tiene experiencia, que viene de otros lugares. Tú vas a preguntarle en un barrio a un tipo que no estudió. No porque le estoy denigrando, pero cada quien en su lugar. Cada quien en su lugar. Tú no puedes preguntarle a alguien de lo que desconoce, porque probablemente te diga que sí sin saber por qué te está diciendo que sí. Y te diga que no sin saber por qué te está diciendo que no. Simplemente por contestar. Hay que avisarle, hay que tomarlo en cuenta porque es parte y será parte del desarrollo. Pero si se supone que si tenemos gente de confianza al frente de instituciones, no deberíamos estar preguntándole a todo el mundo, porque precisamente para eso tú nombras un alcalde, regidores, senadores, representantes, líderes comunitarios que son los que te representan a ti y deberían estar abogando por tus beneficios, no a veces negándose a cosas para ellos recibir entonces beneficios personales, para chantaje. Las autoridades no deben ser para chantaje, deben ser para proporcionar y liberar el desarrollo. Que al final nos traigan beneficio a todos. Y hay que entender que hay que hacer sacrificios en los polos turísticos a veces para poder desarrollarnos. Lógicamente sin poner en riesgo la sostenibilidad. Una cosa es sacrificio y otra cosa es sacrificar todo. Son cosas muy diferentes. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con más de Tu Mañana. Pues hoy viernes 6 de diciembre ya del año 2024. Regresamos.